Buenos días, familia. Bueno, seguimos en el estudio del versículo, ¿cuál? Segunda de Pedro 3:18. ¿Se acuerdan qué dice? Creced en el conocimiento, en la gracia. Ya hablamos de Dios como dador de la gracia y ahora en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? No dice en el Salvador, dice en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como estamos viendo, el cristianismo no es una religión mística. Cuando hablamos de mística no estamos hablando del poder mental, no estamos hablando de la brujería, de la hechicería, del agorero, del sortilegio, ¿sí? No estamos hablando de hinduismo, ¿sí? El karma y el chakra, exacto, no estamos hablando de esta, ni nada de budismo, ni sintoísmo, ni islamismo. El cristianismo se basa en la verdad objetiva, tiene un objeto, Dios, Jesucristo, ¿cierto? Es histórica y está revelada por Dios. ¿En dónde está revelada por Dios? A través de su palabra. Por eso la semana antepasada estuvimos viendo la evidencia que da Dios de su existencia y la evidencia de que Jesucristo es el único Hijo de Dios, donde vimos profecías de 4,000 años, de 1800, 1500, 1200, 700 y 500 años. Y ninguna de las religiones, de las 4,000 religiones que hay, pero claro, predominan sobre las 4,000, predominan otras religiones más que las otras, ¿cierto? Y entonces vimos esa evidencia, pero a pesar de la evidencia que hay de Dios y de Jesucristo, hay 4,000 religiones. ¿Por qué? Se supone que somos pensantes y que somos una mente muy analítica. ¿Sí? Porque el padre Satanás, que es el padre de la mentira, del engaño, ¿cierto? Cega y crea todas estas religiones para que la gente no busque al verdadero Dios. Entonces ahí está el poder de Dios, el poder del engaño que tiene Satanás. Ahora, hoy más que nunca, en esta sociedad atea y evolucionista, tenemos que responderle cada uno de nosotros a Dios la pregunta que Él le hizo a sus discípulos y que nos hace a nosotros hoy, en este día también. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo para usted? Cuando el Señor le hizo esa pregunta a sus discípulos, habían dos características. Una, lo está haciendo a la orilla del monte Hermón. Para esa época el monte Hermón era un sitio de idolatría. Ahí habían una cantidad de dioses, ¿sí? Además de eso había una estatua a César como Dios, emperador del cielo, ¿cierto? Y Dios se lleva a sus discípulos a ese lugar y les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Sí? Y mire lo que dice, diciendo pues, pensáis del Cristo, ¿de quién es el Hijo? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. ¿Sí? Cuando decían Juan el Bautista, habían creído que se había reencarnado. Es la mentalidad todavía que la gente decía, la reencarnación de Juan el Bautista. Otros de Elías, de Jeremías y de algunos de los profetas. Ahora, cuando el Señor le hace estas preguntas, ya le faltaba pocos días para que el Señor subiera a Jerusalén para ser ejecutado. Entonces se enfrentaba a un gran problema, ¿sí? Si ellos no habían entendido quién era Él, su venida se había perdido y su obra no tendría ninguna futuro. O sea, nosotros no estaríamos aquí. Porque si ellos que vivieron con él 3 años, no habían entendido que era el Hijo de Dios, que no era un profeta, que no era un maestro de moral, que no era un filósofo, ¿sí? Que no era ningún reencarnado, sino entonces, ¿por qué? Porque ese era el pensamiento que la gente tenía y aún algunos de ellos. Para el común de la gente, él era uno más entre todos los que hay, ¿sí? Era bueno, pero no era el mejor.
¿Sí? Era grande, pero no era el supremo. Y aunque era un profeta, no era el Mesías. Entonces, por eso él le dice a ustedes, ajá, ya me dieron la opinión de todo. Ahora, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Mm? Estaban temblando los cielos, pues. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de esa respuesta, que es fruto de lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo hago, determina mi vida. Entonces, si no lo hubieran entendido, los 3 años y medio se habían perdido y el cristianismo no existiría hoy. Pero ahora, vuelvo y les pregunto, ¿quién soy yo? Y entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Cuando la palabra Cristo es la palabra en griega que significa Mesías, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hoy más que nunca de ustedes pedir al Espíritu Santo para que ese conocimiento intelectual, histórico, social, religioso, moral que puede tener de Jesucristo, hoy por el Espíritu Santo le revele que más que eso, Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la calidad de su vida personal, espiritual, matrimonial, familiar, social, en todas las áreas de su vida, depende del concepto que usted tenga de Dios. ¿Sí? Porque si usted tiene un concepto errado de Dios, por eso su vida cristiana es pusilánime, parece la montaña rusa, sube y baja, ¿cierto? Depende más de las emociones, depende más de las circunstancias, depende más de lo que me conviene social, económica o moralmente en la sociedad. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estudiar las afirmaciones que Jesús dijo directamente de él. Y como él las dijo, son la verdad absoluta, son irrefutables. Y si usted es hijo de Dios, no solamente tiene que entenderlas, sino creerlas, aceptarlas y vivir por ellas. ¿Sí? Porque la vida cristiana está basada ¿en quién? En una persona, en Dios y Jesucristo. Bueno, ¿qué reclamaba Jesús? Igualdad con el Padre. Por eso es que el cristianismo, si quiere llamarlo religión, es la única religión con el único Dios verdadero y con el único Hijo de Dios verdadero que hay. ¿Sí? ¿Qué culpa tenemos si nosotros andamos en la verdad? ¿Qué culpa andamos si nosotros andamos en la luz? Que otros anden en la mentira, en la oscuridad, en el engaño, pues ya es decisión de cada cual. ¿Sí? Ahora, no es una ceguedad o falta de conocimiento, porque se le puede presentar históricamente, científicamente, muerte y resurrección de Jesucristo a cualquiera que quiera conocerlo. ¿Sí? Eso es irrefutable. Entonces, Jesús reclama igualdad con el Padre. Para eso vino Jesús a la tierra, no solamente para salvarnos. Ese fue un resultado de venir a la tierra, pero él vino para decir, yo soy Dios encarnado. Eso lo veremos la semana entrante. Entonces, yo y el Padre uno somos. Miren lo que dice Juan 10. Yo y el Padre uno somos. No hay tiempo de dudar, ¿sí? De pensar si sí, no. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. En el Antiguo Testamento decía que cualquier persona que dijera yo soy Dios y no lo sustentara, inmediatamente lo apedreaban. No está pasando como pasa en este siglo, que hay muchos locos, dos clases de locos, los locos sanos y los locos peligrosos. ¿Cuáles son los locos sanos? Los que están metidos en un manicomio, ¿cierto? Algunos dicen yo soy Jesús, otro dice yo soy Dios, yo soy tal, y allá pues allá los tienen a punta de droga y no hacen daño.
Pero lo más peligroso son los locos cuerdos, ¿sí? Que fundan religiones, que dirigen religiones y se dicen representante de Dios o yo soy Dios, ¿sí? Y por eso tenemos 4000 religiones donde ellos aseguran ser los ungidos, los revelados de Dios o que reciben visiones especiales de Dios o representantes de Dios. Y la gente cree ese cuento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la gente no conoce la Biblia, entonces va a aceptar cualquier cosa que le den con un untado de Biblia, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted llega un mormón a su casa, le llega con la Biblia. A la segunda cita le presenta, no, te tengo algo mejor, y le va sacando el libro Mormón. El testigo de Jehová, antiguamente uno lo identificaba porque llegaba con su Biblia verde. No, ese no era copellano, ¿cierto? No es que yo soy copellano, no, eso no es copellano. Usted llegaba con su Biblia verde y se la cambiaba la suya. Y así sucesivamente. Hoy en día, pues le traigo el libro del ungido, le traigo el libro del yo no sé qué y el yo no sé cuánto, y entonces todo el mundo va cambiando la Biblia por los libros, ¿cierto? Si usted quiere llenarse de cochinada y porquería, vaya a las librerías cristianas y ahí lo que le vende el 99% es brujería y no sirve para nada. ¿Sí? Le venden puro comercio, ¿sí? Entonces, vaya a la librería cristiana y sale más ateo lo más posible. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿por qué lo iban a apedrear? Porque él decía, yo soy el Hijo de Dios. Estaban cumpliendo un principio bíblico. Entonces, tenemos que cuidarnos y la persona que dice Dios tiene que sostenerlo. Primero, si él dice que es Dios, entonces es eterno. Entonces, pregúntele, ¿quién es tu papá y tu mamá? Y él le dice, mi papá y mi mamá es fulano. ¿Y dónde nací? En tal parte. O sea, no es. Si yo soy hijo de Dios, también tengo que ser eterno. ¿Sí? Eso lo veremos la semana pasada. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. ¿Sí? La semana que viene. ¿Sí? La semana que viene. Que la semana pasada tuvimos nuestro congreso, los caballeros, ¿cierto? ¿No nos ven tan espiritual que andamos? Bueno, otra cosa que Jesús nunca da duda, dice, yo soy, yo soy. ¿Sí? Mire, Juan 8:51, Jesús le dijo, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy, perdón. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a los judíos, se lo está diciendo a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes, yo soy antes que Adán. Si usted ve el versículo adelante, dice, no tienes 50 años y dices que eres mayor que nuestro padre Abraham. ¿Sí? Dios le está diciendo, antes, yo soy desde la eternidad. Por eso decía, yo soy. Yo soy en el Antiguo Testamento significa el eterno. Significa Jehová. Los judíos no nombran esa palabra, no nombraban esa palabra porque era irrespeto, ¿cierto? A Dios, al eterno, a la soberanía. Se usaba la palabra Elohim. Entonces, cuando Dios le está diciendo yo soy, dice yo soy el eterno, ¿sí? El que no tiene principio ni tiene fin. Y respondiendo Dios a Moisés, cuando Moisés le dice, cuando se le aparece Dios a Moisés y lo envía hacia su pueblo, el pueblo de Israel llevaba ¿cuántos años sin oír la voz de Dios? 430 años. Y Moisés llevaba 40 años de vivir, de ser ovejero, de ser pastor de ovejas. Entonces, cuando él sabía que decía, yo vengo de parte de yo soy, o Jehová me mandó, ¿quién le iba a creer? Que hace 430 años el Señor no habla directamente con nada ni con nadie. Le dijo Moisés, yo no soy tan loco para decir, aquí estoy yo, ¿cierto? Pero cuando le diga, por eso el Señor le dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, di, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, cuando él decía esa palabra, ellos sabían que era enviado directamente de Dios. ¿Por qué? Porque ese nombre era único y exclusivo de los judíos. Y si se me aparece una persona que no lo conozco o que hace 40 años desapareció y se aparece, entonces tenía que sustentar
Y por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy en persona. Y recuerde que el ángel avisó que dijo, os ha nacido en la tierra de David, ¿quién? Emanuel, Dios con nosotros. El nombre Emanuel significa eso, Dios con nosotros. O sea, no simplemente nació un hombre humano, nació, Dios se hizo hombre. Lo veremos y lo aclararemos la semana entrante para contrarrestar las dos herejías grandes que hay con respecto al nacimiento de Cristo. Tercero, Jesús demanda el mismo honor que se da a Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muéstreme, mire, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Por eso es que en la Biblia, para nosotros que somos del Nuevo Testamento, nuestra comunicación hacia Dios es única y exclusivamente ¿a qué? A través de Jesucristo. Por eso me relaciono con Él. Por eso le alabo, le adoro, le salto a Él. En base a Él puedo tener una relación con Dios Padre. ¿Sí? Si usted no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces usted está perdiendo el tiempo. Usted está en otra religión, pero usted no es hijo de Dios primero que todo. Y dos, todavía no entiende cuál es la línea directa con Dios. Por eso es que no hay intermediario entre Dios y los hombres. Usted no puede ir a cualquier santo de yeso, de hierro, madera, lo que sea, como lo vimos la semana pasada, a orarle. Porque ¿a quién le está orando? Ahí aparentemente aparece el ídolo, pero detrás del ídolo que dice la Biblia, vosotros estáis adorando a los demonios. Entonces, usted está adorando un demonio. Entonces, por eso usted tiene, dele el honor, dele la alabanza, dele la honra y la exaltación al único que hay que dársela. ¿A quién hay que dársela? A Jesucristo. Y yo alabo al Padre porque Él me dio a su Hijo, porque Él me ama desde antes de la fundación del mundo, me escogió, me apartó para darme a su Hijo. ¿Sí? Aunque usted muchas veces dice, ¿a quién le ora? ¿Al Espíritu Santo o al Jesucristo o a Dios? Cuando usted es nuevo, ore como sea, pero ore. Pero cuando usted ya es cristiano, va aprendiendo a madurar, usted va conociendo que aunque Dios es uno solo, pero en tres personas distintas, ¿sí? Cada uno tiene una función diferente, a cual yo me acerco, Padre, en esta mañana agradezco porque tú me has permitido un día de vida, ¿cierto? Por tu gracia, por tu misericordia estoy vivo hoy. Agradezco, Señor Jesucristo, y usted, entonces usted puede orarle a las tres personas porque al final de cuentas está orándole a uno solo, pero entiendo que hay tres personas, ¿cierto? ¿Y cómo es ese rollo? Bueno, muy se lo puedo explicar a usted pues así muy sencillo. Usted tiene espíritu, y usted tiene alma y tiene cuerpo, ¿cierto? Y usted se puede relacionar con el espíritu, con el cuerpo, ¿cierto? Y con el alma. La mujer dice, ay, pero tú estás aquí, no hablas conmigo. Y el marido le dice, pues no me ve, ¿qué más quiere? Sí, pues que yo no quiero solamente un cuerpo, yo quiero alma, mente, emociones, que hables, que dialogues conmigo. Después por allá, ay, estás aquí y nada que tocas. Mucho bla, 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 bla y nada, es que nada de... ¿Qué está pidiendo? Ah, ¿sí ve? Es el mismo. Entonces le uso algo común para que entienda que usted se puede relacionar con el mismo Dios de diferentes maneras. Porque en las tres, Él suple nuestro ser. Bueno, la Biblia es enfática. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Óigale pues, Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Porque Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y entonces el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Por qué? Porque lo habían visto ¿qué? Lo habían visto orando, lo habían visto hacer milagros que ningún ser humano podía hacer. Había resucitado muertos, había dado vistas ciegos, había sanado paralíticos, había sanado leprosos, ¿cierto? Y eso no lo hace ningún hombre.
Entonces le dice, Felipe, muéstranos al Padre. Dice, ajá, o sea, cuando usted tiene una relación con Jesucristo, ¿con quién más está teniendo relación? Con Dios Padre, ¿cierto? Con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Gracias al Padre nos da el Hijo, y gracias a que el Hijo murió por nosotros, el Espíritu Santo vive ¿qué? En nosotros. Entonces tenemos la comunión. Ahora, esta palabra es importante. Yo os digo, cuando Jesucristo habla, habla Dios, y cuando Dios habla, habla Jesucristo, y cuando habla Jesucristo, habla el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es algo que usted debe entender, porque muchas veces, ¿no? ¿Sí? Mire lo que, hay un feedback ahí raro. Mateo 5, 22, 28. Pero yo os digo, está diciendo el mismo Señor Jesucristo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios les había dado la ley, ¿dónde? En el Sinaí, la ley moral. En el Sinaí se dieron 3 leyes: la ley moral, la ley civil y la ley religiosa. La ley religiosa simbolizaba a Jesucristo. Por eso ningún cristiano matamos ya corderos, ni vaca, ni nada. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo murió, ¿cierto? Vivimos con la ley moral. Lástima que no vivamos todavía con la ley civil, ¿cierto? Porque si hubiera vivido con la ley civil, no existiría todo lo que vemos en nuestro diario vivir. Pero hay una ley moral que gobierna. Entonces, cuando el Señor viene y dice, la ley moral dice esto, pero la gracia es más brava que la ley moral. Por la ley moral, Dios no tenía que venir a salvarnos. No tenía derecho, no tenía obligación de salvarnos. No le debíamos absolutamente nada para merecer que nos salvara. La ley dice, por cuanto pecaste, muerte. Listo. No está obligado a perdonarme, a salvarme, a morir por mí en la cruz. No está obligado. Yo os di y di una sentencia. Tú no obedeciste, muerte. Pero la gracia, la misericordia, el amor infinito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decidieron que, a pesar de cómo éramos, ¿sí?, Él entregaría y venía a la tierra a morir por nosotros. Entonces, Él, como Él es un Dios de gracia, Dios no solamente ataca el pecado hecho, sino que Dios ataca primero la intención. ¿Sí? Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Porque usted puede hacer muchas cosas externas, pero con un corazón malo, perverso. ¿Sí? Aunque no llegue a hacerla todas las externas. Entonces aquí dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Entonces, por eso cuando comenzó a predicar ese sermón del monte, de 5,000 personas no quedó ni el pegado. Yo, no, esta religión, este almuerzo me sale caro. Y esta doctrina, aunque me gusta, es muy dura, ¿cierto? Y comenzaron a irse uno por uno, hasta que quedaron 12 pelagatos, y de 5,000 a 12 hay una gran diferencia, ¿cierto? Había que ofrecerles arepa con chocolate, con alguna vaina para que no se fueran, porque imagínense la depresión de uno como pastor de tener 5,000 ahí, ahora los 12 para que no se me vayan. Y entonces el Señor es más claro. Dios no solamente ataca lo externo, Dios primero ataca lo interno. Y cuando Dios habla, Dios no está hablando simplemente a la letra, está hablando ¿a dónde? A nuestra mente. Está hablando a nuestras emociones. Porque la mente y las emociones generan ¿qué? Comportamientos. Mueven mi voluntad. Por eso es que la palabra de Dios, dice la Biblia, penetra como espada a doble filo. Porque usted puede aparentar ser muy moral, muy ético, muy don señor, pero por dentro es otra clase de persona. Entonces Dios ataca lo interno para que lo externo sea igual a lo interno. Entonces, por eso siempre, cuando Dios dice algo, aquí, desde Génesis a Apocalipsis,
¿Eso es qué? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, no me conteste, te alabamos, Señor. ¿Sí? Si no, lo vamos a hacer, Señor. ¿Cierto? Porque la religión es fácil. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. No, no, no. Cuando dice palabra de Dios es para que su mente, sus emociones y su voluntad sean compaginadas a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo, voy a leer la Biblia a ver qué me gusta, a ver si me conviene, a ver si me mueve las emociones, ¿no? Usted lee la Biblia para someter su mente, sus emociones y su voluntad a la palabra de Dios. ¿Sí? También la puede leer como historia, la puede leer como arqueología, porque gracias a a la Biblia todo se ha descubierto. La civilización humana es por la Biblia. ¿Sí? Entonces, hijo de Dios, pero mire también lo que dice Dios. También os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, porque habéis de vestir. ¿No es la vida más que el dinero y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis pues por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día para su propio mal. ¿Qué significa? Que lo que Dios dice en su palabra se cumple si usted lo cree y la obedece. Porque ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Por qué obedecemos ciertas reglas humanas? ¿Cierto? Hay unas leyes, unas leyes universales. Está la ley de la gravedad. Viólelas y se va a encontrar contra un grave problema. Hay unas leyes orgánicas que al usted violarlas tiene unas consecuencias. Y hay unas leyes divinas establecidas por Dios en su palabra que cuando usted las cree y la obedece, vio la respuesta de Dios. Pero si usted no le cree a Dios, usted nunca va a ver. Usted puede leer la Biblia, la puede razonar, la puede argumentar, usted le puede echar todo lo que quiera. ¿La quiere obedecer? No la quiero. No la obedezco, no hay ningún problema por eso. ¿La quiere razonar? Razónela, argumentela, échele la lógica que quiera y listo, no hay problema por eso. Pero lo que usted no obedezca o razone o argumente, usted se atiene a las consecuencias. Si usted está haciendo un edificio y la fórmula le dice tanto de hierro y de tal calibre y tanto de cemento por esto, por aquello y por lo otro, pero si usted es de ladrón, entonces le comienza a quitarle hierro, a quitarle esto, a quitarle aquello, o como si usted de pronto es maestro obra y ya se cree ingeniero, ¿cierto? Entonces, según maestro constructore, ¿cierto? Entonces usted, según su sabiduría y mi experiencia, le meto esto, le meto aquello, y se ve bonito. Y el dueño está feliz porque ahorró dinero. ¿Qué pasa con los meses? Se le cayó el rancho. ¿Por qué? Porque no siguió las normas. Si eso pasa en lo básico de la vida, entonces, cuando no obedecemos lo que Dios dice, tenemos consecuencias, aunque usted sea cristiano. ¿Sí? Aunque usted sea cristiano, porque es que Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? La Biblia hay gente que no es cristiana y cumple ciertos principios cristianos y le va mejor que a los cristianos. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque ellos obedecen un principio, unos principios bíblicos, aunque no sean cristianos. ¿Y por qué lo obedece Dios? Porque están obedeciendo ¿qué? Su palabra. Entonces, eso se cumple. Cuando Dios dice algo, no está improvisando, no está jugando, no está inventando. Usted no es conejillo de indias. ¿Sí? Lo vemos en el periódico, les mandé a que leyeran Mateo 24. ¿Leyeron Mateo 24? ¿Sí ve? Cuando usted lee Mateo 24, es la historia de lo que estamos viendo política, económica y social a nivel mundial. ¿Sí? Y lo que dice ahí se va a cumplir. No tenga miedo por eso. Se va a cumplir. Entonces, ahora, la segunda característica que Dios se da a conocer como hijo de Dios es que la Biblia dice que a quién se debe adorar. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. ¿A quién adorarás? Segundo, no tendrás Dios ajeno. Y vemos religiones llenas adorando ídolos. ¿Eh? Y cuando usted no cumple el primero ni el segundo, entonces el tercero menos. ¿Cuál es el tercero?
No tomarás el nombre de Dios en vano, no jugarás con el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, mira lo que dice, ¿qué es lo que no hace un judío? Un judío practicante, pues, en el Antiguo Testamento no se postraba ni se adoraba. ¿Por qué mataron a los cristianos en los primeros 100 años del cristianismo, primeros 200 años del cristianismo? Porque el emperador romano perseguía a los cristianos, porque decía, no te adorarás ante ningún hombre, al único que hay que adorar es a Dios. Ni te adorarás ante una estatua ni ídolos, sino solo ante Dios. Y no se adoraron, dejaron de adorar a César y a sus ídolos, y por eso los persiguieron. ¿Por qué quisieron matar a Daniel? Porque cuando el emperador hizo su estatua, decretaron una ley para matar a Daniel, que se adorara ante la estatua del rey de Babilonia. ¿Y qué pasó? No se arrodilló. Por eso lo mandaron al foso de los leones. ¿Y a dónde mandaron a los otros tres? A Misael y al otro, al fuego. Porque dice, si hemos de morir, moriremos, pero no adoraremos. A Dios solo se adora, aunque eso conlleve la muerte. Igualito que nosotros, ¿no? Entonces, ahí está. Y el mismo Señor Jesucristo le contestó a Satanás. Entonces Satanás le dijo, vete, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si vamos a la lectura anterior del Testamento, Satanás dijo, no vayas a la cruz, ¿para qué vas a morir por esta gente? Es lo que los lleve, el que los trajo. Más venga, yo le tengo una vida sabrosa de fama, de poder y de lujos y de placer. ¿Eh? Que es lo que Satanás ofrece a todo mundo. Por eso es que todo mundo vende sus principios morales, vende sus principios bíblicos primero, vende sus principios morales, vende todo por lo que el diablo le da, ¿cierto? Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, independiente de cómo me vaya en la vida, bueno, regular o mal. ¿Sí? Entonces, como cristianos tenemos que aprender a adorar única y exclusivamente a Dios nuestro Padre, al Señor Jesucristo. Y mire que el Señor Jesucristo recibió adoración. Los judíos no daban adoración a ningún hombre. ¿Sí? Porque cuando, vamos al Nuevo Testamento, cuando Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a donde Cornelio, y Cornelio llegó, veo que llegó Pedro, se postró, dice la Biblia que Cornelio se postró ante ¿quién? Ante Pedro. Y Pedro le dice, párate que tú eres un hombre como yo. ¿Ah? Y cuando Juan el Bautista, perdón, Juan el apóstol, estaba por relación del Espíritu Santo recibiendo la revelación de Apocalipsis, cuando vino el ángel, dice que Juan se postró al ángel y le dice el ángel, párate que yo soy un consiervo como tú. Al Señor solo se adora. Pero hoy vemos infinidad de religiones y sobre todo una para nosotros muy clara, que se adora imágenes, se adora a una persona como el vicario de Cristo. Está ocupando el puesto de Jesucristo. Y el vicario de Dios es Jesucristo, que es su Hijo, sin pecado, sin defecto, sin mancha. Entonces, cuando un hombre se dice que yo soy el representante vicario de Cristo, significa que yo no tengo pecado. Y la Biblia dice anatema, maldito. Porque eso trae ruina espiritual a la persona que cree. Trae ruina y miseria emocional. Y por eso vivimos como vivimos. ¿Eh? Eso no son simplemente palabras, son realidades profundas. Cuando el Señor sanó al leproso, ¿qué hizo el leproso? Se postró y adoró. ¿Sí? Segundo, al hombre que había nacido ciego y que el Señor sana, ¿qué hace cuando le sana? Le adora. Los mismos discípulos judíos que sabían hasta la médula de los huesos que no se adora sino a Dios. Miren lo que dice Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Recuerde que en la travesía en la barca, el mar comenzó, el lago de Galilea
se levantaron las olas, el barco iba a perecer y el Señor dio la orden que se calmaran. Y entonces los discípulos dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios porque me salvó, ¿no? O sea que si por allá llueve, por aquí no escampa, ¿cierto? Tenemos el consuelo, pues si ellos quedaban al lado del Señor todavía dudaban, tenían miedo. Entonces ahí está, y le adoraron. Entonces eso es, al único que se debe adorar es a quién. Hoy adoramos el dinero, hoy adoramos mi comodidad, hoy adoramos la diversión, ¿sí? Hoy adoramos infinidad de cosas. Las mujeres aman más a los hijos que al marido, ¿cierto? ¿Sí? Y viceversa, el marido ama más el trabajo que la mujer. ¿Sí? Y adoramos un poco de cosas a las cuales giramos y le damos el valor y la esencia de nuestra vida. Por eso estamos un poco llevados, ¿cierto? Porque vivimos al revés, ¿cierto? El que está soltero desesperado por casarse, ¿cierto? Y el que está casado desesperado por añorar la soltería. Ay, Cristo viene a su nombre, gloria. Bueno, entonces dejémoslo de ese tamaño. Ya comenzaron a toser algunos del susto que... Bueno, él afirmó tener el poder, óigame, él afirmó el poder y es el único que puede perdonar pecado en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo no perdona pecados. El Padre no perdona pecados. Miren lo grave que es esto. Pero en las religiones hay gente que perdona pecados. Hay payasos o pseudo pastores que los fines de semana vengan que el ungido les va a decretar, a proclamar. Eso es satánico. Porque estás siendo como Satanás, haciéndote igual a Dios. Entonces, esto es delicado. Pero la gente piensa que fulano, mengano, sultano, perencejo tienen poder para destruir mi vida espiritual, emocional, mental y físicamente. Sí tienen ese poder, pero no tienen el poder de perdonarme. La Biblia es clara, Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y inmediatamente los judíos, ¿por qué blasfemas así? ¿Quién tiene poder de perdonar pecados si no solo Dios? Por eso Dios podía perdonar pecados, porque es Dios hecho hombre. Un hombre no puede perdonarle a usted sus pecados, porque no es Dios, no es sin pecado. Todo ser que nace en este planeta Tierra nace ¿qué? Con una naturaleza pecaminosa. Y Salmo 51:3, en pecado me concibió mi madre. Entonces entienda esto, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hecho hombre. Entonces es importante que ustedes se entiendan para que saquen todas las cucarachas que tienen metidas, teológicas, religiosas, morales, pseudo cristianas, de que los hombres pueden perdonar pecados. Que si usted se va de rodillas de aquí a Barquisimeto y sube la montaña del Sorte, además de encontrarse con Satanás y todos sus demonios, entonces usted se queda sin rodillas, pero más lleno de pecados que antes. ¿Sí? Porque se va endemoniado y se regresa con una legión de demonios para atormentarlo a usted. Entonces, por eso es que ninguna religión, ninguna filosofía, ningún hombre y menos una mujer le puede perdonar pecados. La Biblia es clara y raspada. Quien lo quiera aceptar, amén. Quien no lo quiera aceptar, problema suyo. No tengo problema con eso. El que va para el infierno, usted, no yo. Así de sencillo. ¿Por qué me va a poner a pelear? Ni se ponga a pelear con la gente que quiere pelear y pelear. Usted crea lo que quiera. Haga lo que quiera. O cuando el Señor nos ha obligado a siquiera amarlo, seguirle, creerle, obedecerle. Nunca. Entonces, no se la tite usted puede más espiritual que el mismo Señor. Exponga con amor, con cariño, pero con sabiduría, con conocimiento, la verdad. Y ya una decisión. Bueno, Jesús es inmutable. Mire lo que dice Malaquías 3:10, 3:6. No, 3:10, no es bueno. 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos.
¿Qué le está diciendo el Señor? A pesar de vuestros pecados, a pesar de vuestra incredulidad, a pesar de vuestra rebeldía, a pesar de vuestra obstinación, si fuera por la ley, ya debía haberlos, ¿qué? Raído de la faz de la tierra. Pero como yo soy un Dios de misericordia inmutable, ¿sí? Que los amo independiente a pesar y por encima de lo que usted sea, no cambio. Y mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos el mismo. El mismo que estaba en Génesis 1:1 y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es el mismo que está el que está en nuestros corazones. Entonces, cuando Dios habla, por eso es que su palabra pasan las civilizaciones, pero su palabra es la misma, no cambia. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la misma, no cambia. Hoy tenemos juguetes diferentes a los que teníamos. Los que tenemos 65 años, pues andábamos en esos carros viejos, ¿cierto? Andábamos primero en bicicleta, después primero en burro, nuestros abuelos eran en burro, en caballo, ¿cierto? Y sabroso lo que montamos a caballo y en burro, exacto. Y después en esos carros viejos, pero el principio es el mismo. ¿Sí? Son 4 ruedas y un motor que lo llevan a usted a cualquier sitio, un poco maltrecho, pero lo llevan. ¿Cierto? Así es. Pero hoy en día tenemos tal cosa y por el estilo. A mí me da risa la gente que vive en Estados Unidos. Compré este carro, este motor 8 en B, contiene 7.800 centímetros cúbicos, despega tanto, 55 millas. 55 millas. Échele más de las 55 y pagas una multa. ¿Sí? Claro, para sacarle ese potencial tienes que ir al autódromo y bajarte de unos 3.500 para poder tener media hora de emoción. ¿Sí? Y entre más viejito, pues la única emoción que tiene es el carro, pues te tiene que pagar con gusto, ¿cierto? Pues estoy poco de viejos ahí en carros de esos porque la única emoción que tienen es el carro, entonces súper poderoso. ¿Sí? ¿No le parece las cosas ridículas de la vida? 55 millas, 70 millas, no importa el motor que tenga, 55 millas, 70 millas. Entonces, ahí está. Dios es inmutable, no cambia independiente de lo que usted tenga, independiente de lo que usted sea, es inmutable. Su palabra, por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras son inmutables. Se están cumpliendo hoy, se han cumplido por la eternidad y se van a cumplir con las profecías que faltan, que son muy poquitas, ¿Sí? Jesús reclamó ser la vida. Ahora, ¿qué diferencia hay entre existencia y vida? A ver, ¿qué creen ustedes? Pues, crean algo. Aunque crea una mentira. No crean mentiras. A ver, ¿qué diferencia hay entre existencia y vida? ¿A qué vino Jesucristo? Ajá, pero si yo estaba vivo. Explíqueme la existencia, porque tiene que explicárselo a un no cristiano. Tibio, doctora. A ver, eso es verdad. Vamos a preguntarle a uno de célula madre a ver si me salva. ¿Ah? Eso. Jesucristo vino a restablecer lo que el hombre había perdido, la comunión con su Padre. Y esa comunión con el Padre le daba una vida con sentido y propósito, le daba una vida eterna. Jesucristo vino, no simplemente que Jesucristo vino a perdonar tu pecado. No, Jesucristo vino primero a que tú restablezcas la comunión con tu Padre. Y para poder restablecer la comunión con su Padre tenía que hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, primero que todo, el único que puede dar vida, una restauración del ser existencial al ser, a darle vida, la vida se recibe cuando usted recibe a Dios en su vida, a Jesucristo. Ese Jesucristo le da una comunión inmediata con el Padre. Usted es adoptado hijo de Dios.
¿Ve? Usted es adoptado inmediatamente al reino de Dios. Y toda la herencia de Cristo es igual a la suya, porque nos ha reconectado con el Padre. Esa es la esencia. Por eso yo doy vida. Si usted no le sabe explicar la diferencia entre vida y existencia de la otra persona, pues yo estoy vivo. ¿Usted me está viendo muerto? No, yo hablo, mire, hay que explicarle eso. Mire lo que dice Juan. Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando llega Nicodemo con toda su sabiduría de maestro de la ley judía, ¿cierto? Que era el mero mero, ¿cierto? Para que usted sepa más o menos quién era Nicodemo, era el papa de los judíos. Y entonces él llega como buen diplomático, maestro bueno, y el Señor le pega su parada. ¿Ah? Bueno no hay ni uno. Y de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Le acabó toda su teología de los targúmenes judíos. Lo que pasa es que el judío había dejado la Biblia por seguir los targúmenes. Los targúmenes eran las leyes de la interpretación de la Biblia y eran 633 normas. Y apartaron la Biblia y comenzaron a seguir sus 633 normas. Por eso el Señor le decía, erráis ignorando las escrituras y el poder de ellas. Porque ustedes enseñan como palabra de Dios sus tradiciones. Por eso es que las religiones están llenas de tradiciones humanas, de logos humanos. Porque eso enceguece espiritualmente, enceguece emocionalmente, adoctrina, lo convierte a usted en un dogma pensante, en un dogma andante y en un dogma practicante. Ha enceguecido el espíritu, ha enceguecido la mente, ha enceguecido las emociones y enceguece su ser. ¿Sí ve? Por eso él vino a traernos vida. Y si la persona, por eso el Señor le confronta a Nicodemo, si quieres vida, tienes que nacer de nuevo. Mire lo que dice Juan. Primera de Juan 1, 11 y 12. Y este es el testimonio. ¿El testimonio de quién? Que Dios ha dado vida eterna. ¿A través de quién Dios da la vida eterna? Y esta vida está no en una persona. Vuelvo y enfatizo porque es que tengo que hacerle que usted entienda eso. Una sola persona le da a usted vida y es su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. ¿Ve? Usted puede practicar la religión que quiera, puede practicar la vida ética que quiera, la vida de buenas obras que quiera, pero eso no te salva. Eso no te da vida con sentido y propósito en la tierra. Lo único que te da vida espiritual en tu alma y en tu ser es Dios, es Jesucristo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso es el gran anhelo, la gran oración que nosotros mantenemos por nuestra familia, nuestros amigos que amamos, ¿cierto? Que nos interesan, porque sabemos que si ellos no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿a dónde van a ir? A la eternidad por el infierno. Es porque tienen una vida religiosa, tienen una vida ética, tienen una vida social, pero no tienen una vida tienen una existencia, mas no tienen vida. Entonces, ¿quién es el único que da vida? Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es claro y preciso. Y hay versículos más para eso, pero no quiero hacerme más largo. Ahora, mire, Jesús tiene total autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí ve? Por eso es que Él dice, lo que tú ates en el cielo, será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra, será desatado en la tierra. Porque cuando usted declara la palabra de Dios sobre una persona, esa palabra es sobre su vida. ¿Sí ve? Entonces, mire Juan 5, 22, 27. Porque el Padre a nadie juzga. Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo
es el Hijo del Hombre. Por cuanto el Señor Jesucristo dejó su reino y su gloria y su magnificencia en los cielos y se vino y se hizo hombre, ¿cierto? Y murió por los hombres. Él tiene la plena y total autoridad sobre el ser humano. ¿No lo cree? Vamos para Apocalipsis 20. Busquen su Biblia, Apocalipsis 20, del 11 al 14. Y dice, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. ¿Sí? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Usted y yo tenemos dos libros, ¿cierto? Uno, el libro desde el día uno que usted nació hasta el día que usted murió. Y ahí están todas las cosas buenas, regulares y malas. ¿Sí? O sea que no podemos allá mentirle al Señor porque allá está. Y si hoy en día tenemos televisor 8K, me imagino que allá las K deben de ser más poderosas, ¿cierto? ¿Eh? Más poderosas. Póngale cuidado, pues. Oiga, ¿y dónde quedamos? El 21. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las obras, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cierto? Y el 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Ahí quedó Satanás y todos sus sirvientes. Y esta es la muerte segunda. La primera es la que usted desaparece de la tierra, ¿cierto? Pero entonces sacará el Señor a todos los del infierno, irán al segundo juicio, ¿cierto? Y ahí viene la segunda muerte. Y oiga, versículo 20:15, léalo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. ¿Sí ve? Si usted no hubiera recibido a Jesucristo genuinamente, o si no lo ha recibido, ¿cierto? Ya sabe a dónde va. Por eso, si usted no le comparte a un familiar suyo y ora por él, da testimonio de vida y le da testimonio de palabra, y no se convierte al Señor, ¿a dónde va su mamá? ¿A dónde va su papá? ¿A dónde va su hermano? ¿A dónde va su tío? ¿A dónde va su primo? ¿A dónde va su sobrino? ¿A dónde va su pana? Por eso es que nosotros debemos orar, orándole al Señor por ellos, para que hablando de ese corazón de piedra, de autosuficiencia, de soberbia, usted lo conoce mejor, para que ore así, ¿cierto? Si es soberbio, altivo, prepotente, lo que sea, ¿cierto? Si está esclavizado a una religión, usted tiene que saber orar, ¿cierto? Ahora, Señor, yo te pido por todos los venezolanos que sean salvos. Amén, pues todos se morirán. ¿Sí? Porque esas oraciones no sirven. Ahora, Señor, yo te pido por todos los enfermos de Venezuela. Todos se morirán. Porque esas oraciones no sirven. ¿Cierto? Si eso fuera, pues ya hace rato que estaríamos en una hamaca en la playa. ¿Cierto? Entonces hay que arrebatárselo. La Biblia dice que hay que arrebatárselo a Satanás a través de nuestro testimonio de vida, de oración, nuestro testimonio de vida y palabra. Entonces, ¿a dónde? ¿Quién nos va a juzgar? Jesucristo. Todo el que... Y me faltó meterle el pasaje, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, y sanamos, liberamos, resucitamos. ¿Qué número tiene usted? El 7.000.000.500.000. No está. No, pero es que yo pensaba que Jesucristo era un cheverongo, un pana, ajá, usted puede pensar lo que usted quiera.
¿Está en el libro? ¿No está? Apartados de mí, maldito, que nunca os conocí, al fuego eterno. Pero es que yo estaba en otra religión que hacía esto. Apartados de mí, maldito, que nunca os conocí, al fuego eterno. Así de sencillo. Lo mismo que le dijo el Señor a Adán. Si comes del árbol de la ciencia del bien y mal, morirás. Él no te dijo, ahora te voy a matar. No son clásicos del terror ni del fanatismo, sino todo el mundo, claro, seguiría al Señor. No, Dios es una persona y como persona me trata. Y por ser persona, creado a la imagen y semejanza de Dios, me dio el poder de ¿qué? Me dio de decisión. Entonces, ahí está. Dios no, el Señor Jesucristo, ¿me recibiste? No. ¿Te avergonzaste? Sí, pero es que usted sabe, los panas, los amigos, el negocio, la vaina, y entonces no me podía yo rayar en el mundo. Mándelo allá con los rayados. A donde van los no rayados, al infierno. Porque el que se avergonzó de mí delante de los hombres, yo me avergüenzo delante de mi Padre que está en los cielos. Apartados de mí, maldito, que nunca os conocí. ¿Sí ve? Sin clásicos del terror, la verdad es cruel. No es cruel, es sabia. La verdad es verdad. Entonces, ahí está, hijo de Dios. El que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Sí? Y lo que pasa es que el infierno es un lugar de existencia. Nadie muere. Vida eterna en el cielo o muerte eterna de vivir bajo la aflicción, el dolor. Esa es la Biblia. Ahora, Jesús declara ser el Hijo de Dios, o sea, para que no le quede duda a ninguno. Jesús dijo, yo soy Dios. Mire, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago, aún no me creéis. No creéis a mí, creé a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor Jesucristo le dijo, no quieren creer en mis palabras, crean en mis obras. He resucitado, muertos, he levantado. Entonces, crean a mí. Entonces, el mismo Señor les da testimonio y por eso el mismo Señor Jesucristo le dice, ay de ustedes judíos, que vieron al mismo Señor en presente y lo mataron como a todos los profetas, ¿cierto? Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ellos están esperando su Mesías político que ya les viene. Ve cómo está rico eso ardiendo allá en Israel. Y lo que va a arder, ¿oyó? Y lo que va a arder. Y lo que va a arder. Entonces, para que venga el Señor a ejecutar su justicia sobre la raza humana. Entonces, hijo de Dios, ahí está. Dios mismo declaró, usted no puede decir que Jesucristo, no, es que Jesucristo para mí es un maestro de moral, es un rabino muy sabio, ¿cierto? Es un iluminado de Dios. No es Dios, pero iluminado por Dios, ¿cierto? Entonces, no, si usted no tiene el concepto y usted no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, usted no es cristiano. ¿Sí? Si hay algo más, que lo veremos la semana entrante, es como una telenovela venezolana, ¿cierto? Y la semana entrante, ¿cierto? No para captar la atención que venga, sino para que usted entienda. Dios mismo da testimonio. Ahora, el testimonio del Hijo de Dios lo da Dios mismo. Por eso ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguno creador de religión puede decir, Dios dio testimonio de mí que yo era hijo. Ninguno. Ninguno se atrevió a decir ni siquiera que era. Algunos sí. Mire, el mismo Dios da testimonio de su Hijo. Vamos a Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios mismo manifiesta públicamente a los discípulos, que no eran solamente los 12, ¿sí?, sino que había mínimo 70. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Mi complacencia. O sea, el mismo Dios da testimonio de que es su Hijo. 6 días después, Mateo 17, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y qué dice el 17:3? Mas aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Recuerde que el Señor Jesús está con judíos que se saben casi de memoria el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para los judíos no habían dos profetas, dos hombres más grandes en el Antiguo Testamento que ¿qué? Que Moisés y Elías. Moisés porque era el regulador y Moisés y Elías ¿por qué? Porque fue llevado a los cielos. Fue el profeta más grande que tuvo Israel y se les presenta, o sea, la evidencia. Dice, ya se les presentó el mismo Dios. Ahora, abran sus ojos, que a los que ustedes veneraban o amaban, aquí están presentes, ¿cierto? Testificando que Él es el Hijo de Dios. Y mientras ese aún hablaba, una luz de luz los cubrió y aquí una voz en la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A Él oí, ¿cierto? Ahora, no me vaya a decir, no, pastor, entonces, así como ellos tuvieron esa revelación, hasta que no se me aparezca Dios a mí, no voy a creer. Pues de mala, porque no se le va a aparecer, porque usted no es ninguno de los discípulos. ¿Eh? ¿Por qué se le va a aparecer a ellos? Porque recuerde, son sus enviados. Tienen que tener la certeza, la seguridad, no puede haber una duda de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Dios eterno, Él es Jehová, Él es Elohim, Él es yo soy. A ellos que son los que tienen que aguantarse el chaparrón de aquí para arriba, y eso les costó la vida, ¿cierto? Y a muchos más después, por eso ellos tenían que estar con la certeza, ¿sí? Por eso el gran judío, el gran rabino, Pablo, dijo, yo sé en quién he creído. Lo que para mí era ganancia, la fama que tuve, el puesto que tuve en el Sanedrín a los 30 años, ¿sí? Yo era la esencia, la eminencia. En teología nadie sabía más que él, ni después de él, porque Dios lo llevó al séptimo, le reveló un poco de cosas que por eso está escrita en la palabra de Dios. Por eso decía, y todas las cosas que para mí eran ganancia, no es que no las despreciaba, sino que eso que lo que era mi motivo de vida, ante conocer la verdad, es basura. Porque he conocido al Hijo de Dios, a mi Salvador, que me ha amado, que me ha perdonado y me ha escogido. El resto es menudencia, ¿sí? Entonces ahí está, se le reveló. A usted ya se le reveló en su palabra, ya la historia narra que él vino y cumplió su palabra. Entonces usted tiene que creerle. Ahora, ¿por qué fue muerto Jesús? ¿Por qué fue muerto? ¿Ah? Sálveme, por favor, sálvete a esos antiguos liderazgos. ¿Ah? ¿Por qué fue muerto Jesús? Leamos la Biblia, leamos la Biblia, leamos la Biblia. No, sí, lo que pasa es que siempre enfatizamos solo pecados y salvación porque es lo que nos gusta, es lo que nos conviene. No, Jesucristo fue muerto por la verdad. ¿Y cuál fue la verdad de él? Juan 14:61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntarle. El sumo sacerdote le preguntó, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Está diciendo, ¿tú eres el Mesías que estamos esperando? ¿El bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y no solamente le dijo, yo soy. Y veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Lo veremos los cristianos cuando venga por nosotros. Y lo verán los no cristianos cuando venga no el Cordero, sino el Rey de Reyes a acabar este mundo. Ahí le está diciendo, no solamente lo soy, sino que digo lo que viene. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Sí? Entonces Jesucristo murió porque confesó que él era el Hijo de Dios. Era yo soy. No está diciendo, no solamente está diciendo el Hijo, dice yo soy Dios. ¿Sí? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, que descendí como hombre, que murió en la cruz, pero que resucitó y está sentado a la derecha de Dios. Por eso él tiene el poder de juzgar al ser humano. Jesucristo fue crucificado por confesar ¿qué? Ser Dios. ¿Sí ve? Y usted como cristiano tiene que no solamente confesarlo con un conocimiento teológico, sino con un convencimiento en su corazón. ¿Por qué yo vivo la vida cristiana? No para agradar a la gente, no para hacer buenas personas, sino porque quiero agradar a mi Padre, a mi Salvador, a mi Señor. ¿Cierto? Es por eso. Él era el bendito de Dios, el que se está sentado a la diestra de Dios. Él es el Hijo hecho hombre. Lo veremos la otra semana. Por eso el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y quién soy yo para vosotros? Esa es la pregunta que usted tiene que responderle al Señor. ¿Quién es Dios para usted? ¿Sí? Si es solamente su Salvador, es porque usted solamente está esperando. Es como aquellos 5,000 que estuvieron. Cuando le llenaba la barriga, cuando le hacía los milagritos, cuando le predicaba lo que le gustaba, entonces, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando comenzó el sermón del monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Mateo 8, picaron caucho, ¿cierto? Si para usted solamente le interesa la salvación, entonces, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. No le dijo simplemente el Hijo de Dios, sino Dios está vivo, Dios es real. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pídale hoy al Espíritu Santo que le revele en su mente, lo baje a su corazón, ¿sí? Y le pueda comprender usted lo ancho, lo alto, lo profundo, que es que se ha revelado que usted es hijo de Dios, ¿sí? Que el Jesucristo en el que usted cual cree es el Hijo de Dios. Por eso es que no debemos vivir con plena garantía nosotros, ¿sí? Que nosotros no seguimos una religión, una filosofía. No seguimos ¿qué? A la mística. Nosotros conocemos la verdad. Yo sé en quién he creído. Dios es mi Padre. El Señor Jesucristo es mi Salvador. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive en mi vida. Mi Padre es Dios. Entonces, por eso usted debe aprender a amarle, creerle, obedecerle y servirle si usted verdaderamente es hijo de Dios. ¿Alguna pregunta? Entonces, le estoy dando teología o eso se llama apologética, ¿sí? Pero le estoy enseñando la Biblia. Le enseño la Biblia, le enseño otro término doctrinal que se llama apologética para que conozca la Biblia y tenga argumentos bíblicos para cual presentar la verdad, para que la verdad le haga libre a usted de toda la tradición que ha vivido, de toda la falsa filosofía, de toda la falsa ciencia que le dan en la universidad a usted, ¿cierto? Y aún a los que trabajan en compañías, ¿cierto? De estos pseudos satánicos de cursos de automotivación, ¿cierto? ¿Sí? Que es filosofía con pedazo de un poco de filosofía humana, con un pedazo de espiritismo, ¿no? Y de demoniología, para que usted salga inyectado en los cursos y usted lo cree, ¿sí? Entonces vamos a orar pues. Padre, gracias porque la verdad nos hace libres. La verdad de tu palabra saca todas las mentiras, los engaños que de pronto hemos aceptado
por ignorancia, otros por conveniencia y otros porque nos asimilamos a este mundo y queremos agradar a este mundo, y muchas veces vivimos escondidos de ser cristianos o fallamos de presentar defensa del evangelio o comportarnos como debemos porque las conveniencias económicas o sociales o emocionales nos vendemos a cualquier cosa. Síguele revelando a cada uno de tus hijos, Señor, el valor que tú tienes, porque tú eres el Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, que tú eres el Señor, el Señor Jesucristo, que por amor eterno, por amor y misericordia infinita, se dignó venir a la tierra, aunque no tenías que hacerlo, ni estabas obligado, por amor bajaste para perdonarnos y darnos realeza y darnos una vida con sentido y propósito, Señor. Sigue, Señor, aclarando dudas a tus hijos. Revélales lo que tú eres, lo ancho, lo alto, lo profundo de tu nombre, del privilegio de ser tus hijos, Señor, que tenemos nosotros. Enséñanos a creer en tu palabra, no como algo místico, sino que es algo real, que lo que está escrito allí no es una casualidad, no es una hipótesis, no es un experimento, es verdad que cielo y tierra pasarán, pero no se dejarán de cumplir. Háblale personalmente al Señor. Oh, digno Padre de los cielos, eterno Jehová de los ejércitos. Digno, digno. Tú estás allí, Señor, gracias, gracias, porque estás a la diestra del Padre, por habernos redimido, por habernos perdonado, por habernos salvado, Señor. Sentado en el trono y al Cordero. Sentado en el trono y al Cordero. Sentado en el trono y al Cordero. Está sentado en el trono y al Cordero. La gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sentado en el trono y al Cordero. Está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. La alabanza y poder para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre, oh
digno. Dele la gloria a su Salvador. Dele la gloria a su Señor. Dele la gloria al que le redimió, al que le lavó con su sangre y le hizo rey y sacerdote, al que lo rescató de su vana manera de vivir, al Hijo de Dios que bajó para que usted tenga vida y vida eterna. Oh Rey Padre, te damos la gloria, la honra. Hoy te damos a ti la gloria de vida, la honra de vida, la alabanza de vida, la exaltación que tenemos que tributarte por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu benevolencia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Sigue revelando esto a mi corazón, a mi mente, a mi ser, para que pueda comprender lo ancho, lo profundo de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia para conmigo, Señor. Porque tú eres el único Dios en el cielo y en la tierra. Porque tú eres el único Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tributamos la gloria al que lo merece, al único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón. Bendito eres, Señor. Dios de gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.